Bueno, veamos entonces el cubo de la suma de dos cantidades. Ubiquémonos en la página 86. Brevemente, veamos a lo que se refiere de forma general. Recordemos que esta operación que yo voy a realizar ahorita ya lo vimos, pero es lo que nos evitamos al aplicar la regla de los productos notables. Tendríamos entonces a más b elevado al cubo es como multiplicar 3 veces la base por sí misma. Sería algo como eso, 3 veces multiplicada por sí misma. Ahora, para multiplicarlo, recordemos algo. Esto por este factor por ese factor es como que si tuviéramos a más b elevado al cuadrado multiplicado por eso, por el tercer factor. Ya sabemos que a más b es un producto notable que sería el cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad multiplicado por el segundo factor. Ahora, esos tres términos lo podemos multiplicar por esos dos y nos quedaría algo como eso. A cuadrado por a sería a cubo, a cuadrado por b más a cuadrado b. Ahora vamos con este. 2ab por a sería más 2a cuadrado b. 2ab por b sería más 2ab cuadrado. Acuérdense, a no tiene por quién, pero b por b sería b cuadrado. Y finalmente b cuadrado, que me quedaría b cuadrado por a más ab cuadrado, b cuadrado por b más b cubo. Tenemos semejantes, me quedaría a al cubo lo bajamos, a cuadrado b más 2a cuadrado b, eso sería 3a cuadrado b. Acá también estos dos son semejantes. 2ab cuadrado más ab cuadrado, eso sería 3ab cuadrado más b al cubo. Por lo tanto, esto siempre se va a resolver en este polinomio. La regla que me resume todo esto es la siguiente. El cubo de la suma de dos cantidades es igual, esto de acá, el cubo de la primera cantidad, que sería este, más el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda, este término, más el triple producto de la primera por el cuadrado de la segunda, este término, más el cubo de la segunda. Es decir, para resolver este cubo de la suma, nos tenemos que aprender esta regla. Veamos entonces los ejemplos. Me quedaría en este caso, tenemos, repito, cuando nos dicen resolver por simple inspección, es aplicar la regla. ¿Qué vamos a hacer? Primero sería el cuadrado de la primera, ahora ya no estamos hablando de cuadrados, estamos hablando de cubos. Sería una suma elevada al cubo, primera cantidad, segunda cantidad, el cubo de la segunda cantidad, más el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda cantidad, vean sin el cuadrado, ese cuadrado es de fórmula, tengamos cuidado, más el triple producto de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda cantidad, más el cubo de la segunda cantidad. Ahí ya aplicamos la fórmula, recordemos, primera cantidad, segunda cantidad. Ahora que aplicamos la fórmula, vamos a resolver las operaciones. Aquí lo voy a hacer estrictamente con pasos, así que hay que tratar de no saltarnos pasos. Empecemos. 5a al cubo es repartir este 3 para el 5 y para la a, algo como esto, más, aquí antes de multiplicar los coeficientes resolvamos este cuadrado. 5 al cuadrado sería 25, vean, 5 al cuadrado 25 y a al cuadrado a cuadrado. Antes de multiplicar tenemos que resolver este exponente. Bueno, sigamos acá, más, aquí también tenemos que resolver este exponente. Me quedaría 3 por 5a, lo dejamos tal y como está. Y acá tendríamos 3 al cuadrado, 9, b al cuadrado, b cuadrado. Me salto esto porque ya lo vimos mucho
en el ejemplo anterior, que se separa el cuadrado para el 3 y para la b. Por eso aquí vamos a evitar ese paso, asumiendo que ya lo sabemos, ¿verdad? Si no, hay que ver el ejemplo anterior y repasarlo por ahí. Más, aquí este cubo lo voy a repartir al 3 y a la b. Me quedaría 3 al cubo, b al cubo. Bueno, ahora resolvamos las operaciones. Tendríamos 5 al cubo. Aquí lo tenemos, 5 al cubo es como decir 5 por 5 por 5, 125. Tendríamos 125 al cubo más, aquí voy a multiplicar los coeficientes. 3 por 25 por 3. 3 por 25 por 3 nos da 225 más 225 a al cuadrado b. Solo agregamos esas dos letritas. Más, aquí lo mismo, voy a multiplicar los coeficientes. 3 por 5 por 9, tal y como está acá. Eso me da 135 más 135 a b cuadrado más 3 al cubo es como decir 3 por 3 por 3 y esa multiplicación nos da 27. Por lo tanto nos quedaría más 27 b al cubo y esa sería la solución. Yo voy a ir resolviendo estas multiplicaciones así, pero ustedes recuérdense que lo tenemos que hacer mentalmente, ¿verdad? Para practicar. Sigamos entonces. Ejemplo 2. Tenemos por acá 2a más 4b, eso elevado al cubo. Aplicamos la regla, tenemos la suma de un cubo. Aplicamos la regla. Me quedaría el cubo de la primera cantidad más el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda cantidad tal y como está, más el triple producto de la primera cantidad por la segunda cantidad al cuadrado, tengamos cuidado con esto, más el cubo de la segunda cantidad. Veamos, entonces tendríamos, hay que hacerlo paso por paso. Ese 3, ese cubo se reparte para el 2 y para la a, algo como eso. Aquí antes de multiplicar coeficientes voy a resolver este cuadrado. Me quedaría 2 al cuadrado es 4, a al cuadrado, más, aquí también tengo que resolver este cuadrado. Tendríamos 4 al cuadrado, 16, y b al cuadrado, b cuadrado. Más, aquí este cubo lo reparto para el 3 y para la b. Más 4 al cubo por b al cubo. Veamos ahora las operaciones. 2 al cubo es como tener 2 por 2 por 2. Eso me da 8. 8 a al cubo, Más, aquí voy a multiplicar coeficientes. Cuidado, sería 3 por 4 por 4. 3 por 4 por 4, eso nos da 48. Entonces me quedaría más 48 a cuadrado b, más 3 por 2 por 16. 3 por 2 por 16, eso me da 96, más 96 a b cuadrado, más 4 al cubo, es como tener 4 por 4 por 4, eso me da 64, más 64, b al cubo, b cubo. Y esa sería la respuesta. Vean que aquí ya necesitamos de operaciones más grandecitas de la multiplicación. Siempre voy a llevar estas multiplicaciones así para que no nos perdamos de dónde salen estos valores. Sigamos. Me quedaría 5x más 2y al cubo. Apliquemos la regla. Tendríamos por acá el cubo de la primera cantidad más el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda cantidad tal y como está, más el triple producto de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda cantidad más el cubo de la segunda cantidad. Ya aplicamos la regla. Ahora apliquemos las operaciones. Este cubo se reparte para el 5 y para la x, vean, tal y como está acá, más aquí voy a resolver este cuadrado primero. Tendríamos 5 al cuadrado 25,
x al cuadrado, x cuadrado. Y lo demás no cambia, vean, lo mantengo por el momento. Más, resolvemos este cuadrado primero, me quedaría 2 al cuadrado 4, y al cuadrado, y cuadrado. Más, aquí repartimos el cubo para el 2 y para la y, algo como esto, 2 al cubo, y al cubo. Ahora, vamos acá, me quedaría, aquí lo vamos bajando, 5 al cubo es como tener 5 por 5 por 5, 125, 125, x al cubo, más, multiplicamos coeficientes, sería 3 por 25 por 2, vamos abajo, 3 por 25 por 2, eso me da 150, más 150, x cuadrado, y, x cuadrado, y, bajamos esas dos letras, más 3 por 5 por 4, 3 por 5 por 4, eso me da 60, más 60, x, y cuadrado, más 2 al cubo es como tener 2 por 2 por 2, 8, eso me daría 8, y al cubo, vean, y al cubo, y esa sería la respuesta. Veamos el siguiente. Tendríamos 3m más 7n al cubo, apliquemos la regla nuevamente, el cubo de la primera cantidad más el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda más el triple producto de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda más el cubo de la segunda cantidad. Ahora, veamos, ya apliqué la regla, resolvamos las operaciones. El cubo se reparte para 3 y para la m, algo como esto, más aquí antes de multiplicar resolvemos ese cuadrado, me quedaría 3 al cuadrado 9 y m al cuadrado m cuadrado. Lo dejamos así, vean, 3 y 7n no cambian, más 3 y 3m no cambiarían, aquí sí, me quedaría 7 al cuadrado 49 y n al cuadrado n cuadrado, más aquí repartimos el cubo para el 7 y para la n. Ahora resolvamos las operaciones indicadas. 3 al cubo es como decir 3 por 3 por 3, eso me da 27. 27, aquí un errorcito, aquí tendría que ser m al cubo, ahí, disculpas, ahí lo corrigen. Más, acá, 3 por 9 por 7, 3 por 9 por 7, 189, más 189, m cuadrado n, m cuadrado n, más 3 por 3 por 49, 3 por 3 por 49, 441, más 441, m n cuadrado, más 7 al cubo es como decir 7 por 7 por 7, que nos da 343, nos quedaría más 343n al cubo. Y esa sería la respuesta, por ahí cambiémosle, ahí tendría que ser m al cubo. Veamos el ejemplo 5, tendríamos m más 5n al cubo, primera cantidad, segunda cantidad, apliquemos la regla, el cubo de la primera cantidad más el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda, más el triple producto de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda cantidad. Ahora bien, tendríamos por acá, este cubo se reparte para el 4 y para la m, vean, tal y como lo hacemos aquí, más, primero resolvemos este cuadrado, me quedaría 4 al cuadrado 16, m al cuadrado m cuadrado, lo demás sigue intacto, más, esto se mantiene, 5n al cuadrado se resuelve primero, 5 al cuadrado 25 y n al cuadrado n cuadrado, más este cubo se reparte para el 5 y para la n, tal y como lo tenemos acá.
Ahora resolvamos. 4 al cubo, sabemos que es 4 por 4 por 4, 64, m elevado al cubo, más, aquí multiplico coeficientes, 3 por 16 por 5, 3 por 16 por 5, eso me da 240, más 240, m cuadrado n, más, multiplicamos coeficientes, 3 por 4 por 25, 3 por 4 por 25 me da 300, más 300, mn cuadrado, más 5 al cubo, que sería 5 por 5 por 5, 125, más 125, n al cubo, Y esa sería la respuesta. Veamos el ejemplo 6. Tenemos 8x más 9y al cubo, primera cantidad, segunda cantidad. Vean que ya son cantidades un poco más grandecitas. Sería el cubo de la primera cantidad, aplicando la regla, más el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda, más el triple producto de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda cantidad. Veamos, me quedaría, acá el cubo se reparte para 8 y para x, tal y como lo hacemos acá, más aquí primero resolvemos ese cuadrado, tendríamos 8 al cuadrado 64, x al cuadrado x cuadrado por 9y, más, acá también resolvemos este cuadrado primero antes de hacer una multiplicación, más 9 al cuadrado 81, y al cuadrado, y cuadrado, más este cubo se reparte para el 9 y para la y, vean. Ahora vamos a resolver las operaciones indicadas. Me quedaría 8 al cubo es como tener 8 por 8 por 8, que nos dé 512, 512x al cubo, más, aquí multiplico coeficientes, 3 por 64 por 9, 3 por 64 por 9, 1728, más 1728 x cuadrado y, más 3 por 8 por 81, 3 por 8 por 81, 1944, más 1944, xy al cuadrado, Vean, solo bajamos estas dos letritas. Más 9 al cubo es como tener 9 por 9 por 9. Y eso me daría 729. Por lo tanto, acá me quedaría más 729 y al cubo. Y por ahí tenemos la respuesta. Veamos el ejemplo 7. Cuidado con este exponente, porque nos quedaría una especie de potencia de otra potencia. Pero veamos. Primera cantidad, segunda cantidad. Sería cuadrado de la primera, el cubo de la primera cantidad más el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda, más el triple producto de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda cantidad. Veamos, acá me quedaría el cubo se reparte para el 7 y para la m cuadrado, cuidado acá, más aquí primero resolvemos ese cuadrado, me quedaría 7 al cuadrado 49, m a la cuarta al cuadrado, m al cuadrado, aquí sería m a la cuarta, ¿por qué? Potencia de otra potencia, multiplicamos los exponentes, m a la cuarta. Y el 3 lo bajamos, ambos 3 solo los bajamos, más esos dos los bajamos y aquí resolvemos 3 al cuadrado que sería 9, más 3 al cubo es como decir 3 por 3 por 3 que nos da 27, aquí sería más 27. Bueno, resolvamos las operaciones indicadas. 7 al cubo es como tener 7 por 7 por 7, 343, m al cuadrado al cubo, potencia de otra potencia, multiplico exponentes, 2 por 3, 6, m a la sexta, más, multiplico coeficientes, 3 por 49 por 3,
3 por 49 por 3, 1323, 1323 m a la cuarta, más 3 por 7 por 9, 3 por 7 por 9, 189, más 189 m al cuadrado, solo la abajo, más el 27 que teníamos por acá. Y esa sería la solución. Cuidado con las potencias de otras potencias, y aquí también acuérdense que el cuadrado le corresponde al 7, 7 al cuadrado 49, y m al cuadrado, eso sería potencia de otra potencia, 2 por 2, 4. Veamos el siguiente. Tenemos 4a al cuadrado más b al cubo y todo eso al cubo. Veamos entonces. Tendríamos que aplicar la regla primero, primera cantidad, segunda cantidad. Tendríamos el cubo de la primera cantidad más el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda, más el triple producto de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda cantidad. Ahora bien, este cubo se reparte para el 4 y para la a cuadrado, algo como esto, más acá resolvemos ese cuadrado, recordemos que afecta al 4 y a la a cuadrado, me quedaría 4 al cuadrado, 16. Vean que 3 y b al cubo solo lo bajo. 4 al cuadrado, 16, a al cuadrado, potencia de otra potencia, multiplico 2 por 2, 4, me quedaría 16 a la cuarta, más aquí también estos dos solo se baja, y acá tenemos potencia de otra potencia, multiplico los exponentes, 3 por 2, 6, más aquí tenemos potencia de otra potencia también, me quedaría 3 por 3, multiplicamos los exponentes, b a la novena. Ahora, veamos, resolvemos 4 al cubo, es como tener 4 por 4 por 4, 64, 64, aquí cuidado, a al cuadrado al cubo, potencia de otra potencia, multiplico los exponentes, 2 por 3, 6, más, aquí multiplico coeficientes, 3 por 16 por el 1 que tenemos por ahí. Acuérdense que este p tiene 1 de coeficiente. 3 por 16 por 1, eso nos da 48, sería más 48 a cuadrado b cubo, a cuadrado b cubo, más 3 por 4 por 1, 3 por 4 por 1, eso sería 12, más 12 a cuadrado b a la sexta, más el b a la novena que teníamos por acá, que solo lo bajamos porque no podemos hacer ninguna operación. Y por acá tenemos la respuesta. Veamos el ejemplo 9. Acá tengamos cuidado con la fracción y con el exponente negativo, pero la regla se aplica igual. Primera cantidad, segunda cantidad. El cubo de la primera cantidad más el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda cantidad, más el triple producto de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda cantidad, más el cubo de la segunda cantidad. Vaya, ya aplicamos la regla, resolvamos las operaciones. 4 tercios al cubo es como tener 4 al cubo sobre 3 al cubo. 4 al cubo es 4 por 4 por 4, eso sería 64, y 3 al cubo es 3 por 3 por 3, eso sería 27. Vean que este cubo se repartió para numerador y denominador. Por lo tanto, acá tendríamos 64/27 más, acá me quedaría, vean, 4 al cuadrado, resolvemos ese cuadrado, 4 al cuadrado 16 y 3 al cuadrado 9. Cuidado que en una fracción ambos se elevan al cuadrado. X a la menos 5 que no cambia, más, aquí me quedaría prácticamente, tenemos que resolver ese cuadrado, esos dos los bajamos, tendríamos x a la menos 5 al cuadrado, potencia de otra potencia, multiplico los exponentes, menos 5 por 2, menos 10, más, acá potencia de otra potencia, multiplico los exponentes también, menos 5 por 3,
x a la menos 15. Vaya, ahora resolvamos esas operaciones que todavía nos faltan. Acá 64/27 lo bajamos, no podemos hacer nada. Más aquí sí, sería 3 por 16 novenos por el 1 que tenemos por ahí. Yo solo voy a poner 3 por 16 novenos porque este 1 pues ya no se toma en cuenta, porque nos daría lo mismo. Entonces yo voy a multiplicar nada más el 3 por el 16 novenos. Acá. Aquí podemos simplificar. Tenemos tercera de 1, tercera de 3. 1 por 16, 16. 1 por 3, 3. Me quedaría entonces de esta multiplicación 16 tercios. X a la menos 5 lo bajamos. Más, aquí también voy a multiplicar 3 por 4 tercios. 3 al 3 le agregamos 1 abajo por 4 tercios. Acá también podemos simplificar el 3 con el 3. 1 por 4, 4. 1 por 1, 1. Entonces acá acuérdense que eso sería igual a 4 nada más. Entonces aquí ponemos más 4, x a la menos 10. Más x a la menos 15. Y ahora, si no tuviéramos exponentes negativos, esta fuera la respuesta. Pero como tenemos negativos, los exponentes tenemos que convertirlos. Y acuérdense que los exponentes negativos son en realidad fracciones. Veamos cómo formaríamos esas fracciones. Por acá tenemos 64/27 que solo lo bajamos. Más aquí ese exponente negativo indica que tenemos una fracción, pero como ya tenemos una fracción acá en el coeficiente, lo vamos a aprovechar. Voy a poner más 16 tercios, pero esta x a la menos 5 va a multiplicar al numerador o al denominador. Exacto. Como está negativo, va a pasar al denominador, pero con exponente positivo. Vean, acuérdense que esta es una propiedad. Si ya se les olvidó revisar los videos de la clase de la semana pasada, porque ahí explico esa propiedad. Sigamos. Acá, más. Aquí también tenemos un exponente negativo, sería una fracción. El 4 que tiene exponente positivo queda arriba. Tiene 1, acuérdense que este menos 10 afecta solo a la x. Y este x a la menos 10 pasaría al denominador con exponente positivo. Más, también una fracción, x a la menos 15 pasaría al denominador con exponente positivo. Y acuérdense que esta x tiene 1 como coeficiente y ese 1 es el que queda en el numerador. Y por ahí tendríamos la respuesta. Vean, como les dije, cuando tenemos exponentes negativos, originalmente esa variable está como denominador y tenemos que hacer ese cambio. Bueno, veamos el ejemplo 10. Tendríamos por acá primera cantidad, segunda cantidad elevada al cubo. Apliquemos la regla. El cubo de la primera cantidad más el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda cantidad más el triple producto de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda cantidad más el cubo de la segunda cantidad. Veamos, resolvamos algunas operaciones, más que todo de potencias. Primero este cubo se reparte al 2 y a la b. Vean, 2 al cubo, b al cubo. Más, aquí primero resolvemos este cuadrado. Me quedaría 2 al cuadrado, 4. B al cuadrado, B cuadrado. Si se fijan, solo he trabajado con este paréntesis, los otros dos no los he tocado. Más, acá también tenemos que resolver este cuadrado. Me quedaría 10 al cuadrado, 100. C a la quinta elevado al cuadrado, potencia de otra potencia, multiplico los exponentes, 5 por 2, C a la décima. Más, este cubo se reparte al 100 y a la C a la quinta, algo como esto. Ahora resolvemos las potencias. Acá 2 al cubo es como tener 2 por 2 por 2, 8. 8, b al cubo, más, acá multiplico los coeficientes, 3 por 4 por 10, 3 por 4 por 10, 120, más 120, b al cuadrado, c a la quinta, b cuadrado, c a la quinta, más 3 por 2 por 100, 3 por 2 por 100,
es 600, b, 600, b, c a la décima, b, c a la décima, más 10 al cubo, es como tener 10 por 10 por 10, eso sería 1000, y c a la quinta elevado al cubo, potencia de otra potencia, multiplico 5 por 3, y eso me daría c a la quinceava. Por lo tanto, esa sería la solución. Bueno, recordemos que estas operaciones ustedes las deben ir haciendo manualmente, o si ya las pueden hacer mentalmente, mucho que mejor. Pero no podemos utilizar la calculadora porque estamos desarrollando esa destreza.